noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Sí, Buenas noches. Le ganamos al campeón. Chelsea. Ganó el Chelsea, de Enzo Fernández que de River. O sea, somos campeones del mundo, le ganamos al campeón de Argentina. Perdieron los franceses. Escúchame, bueno, tuve una semana con lucha. Mucha lucha. Mucha lucha, como de costumbre. Una marcha bastante buena el sábado. Sí, por Palestina. Por Palestina. La marea roja. Sí. Sí. Fue mucho, creo que fue la más grande que se hizo en Argentina por el tema. Quiere decir que en Argentina también está llegando la ola internacional de repudio al genocidio. Sí. Que el tema está dramático. Ahora está el tema del agua. Hay una política de desabastecimiento de agua. Lo que pasó ayer es brutal. Sí, terrible. 50 muertos. Chicos buscando agua y los bombardean. Y hay 50 asesinados. Si vos dices genocidio, no, bueno, esas cosas que se discuten. Te dejan sin agua, vas a buscar agua a un lugar, hay que buscar agua a un lugar. Y luego vas y te bombardean. Terrible. Es terrible. Sí. Y el acto hubo expresiones muy fuertes en el acto. Por ejemplo, me impactó la enfermera, no sé si la escucharon, una enfermera que estuvo en Gaza y contó su experiencia en el lugar. Y bueno, ella logró salir y dio un discurso en Plaza de Mayo, fue muy impactante, me pareció. También un pibe palestino que tiene su familia allá y contó lo... Sí, que se comunicó con la familia. Pero ahora, o sea, estás hablando con... Vos cortás y no sabés si cuando cortás mañana matas a tu familia, porque el nivel de... Es desesperante. Sí. Pero bueno, importante porque aparte acá tenemos un cerco mediático brutal al genocidio que está ocurriendo en este momento y que de pronto empieza a moverse un poquito el amperímetro, que haya una marcha importante como la que tuvimos. Bueno, son las vías que tenemos para ampliar la denuncia y... Igual una cosa de la marcha, no hablé con nadie, no tuve tiempo, pero en la previa, el dato que parecía que iba a ser distinta esta marcha a las anteriores, que habían ido sectores del kirchnerismo, la cámpora, en la marcha... Volvieron a brillar por su Yo ausencia. no creo que Nadie. no había una bandera. No, había una no. bandera, ¿entendés? No. No estés porque está todo el tiempo en San José 1111, podés ir un día, y tampoco en San José 1111 hay una bandera palestina. O sea, la ausencia es brutal. Sí. No se puede pasar por alto eso. Es gravísimo. O sea, es gravísimo. Marca cuál es la estrategia política del peronismo en todo esto. Total. Bueno, y después estuvimos, el martes pasado, estuvo la marcha de Giorgalos, que cobramos como gato en bolsa, como trosco en bolsa. Hubo represión de parte de la gendarmería, pero bueno, fue una acción importante. Y sigue ahí el conflicto, continúa porque se sigue violando, es decir, siguen sin entrar, ¿no? Se mantienen despedidos los 5 compañeros de Giorgalos. Bueno, hubo paros del sur, etcétera. Ahí Y ahora que es muy trucho es Correa de del la Ministerio provincia de de Buenos Aires. Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que a la vez es secretario general del Sindicato del Cuero, que a la vez integra la Corriente Federal, que es la línea kirchnerista dentro de Buenos Aires. Tipo, tiene 3 laburos, no uno, tiene pluriempleo, pero hablando con los compañeros de Giorgalos en la actividad que hizo La el 9 de coordinadora. julio, la coordinadora sindical clasista, me contaban cómo el tipo es un Trump. Es decir, arma cosas para que los compañeros queden afuera, el activismo quede afuera. Sí. Sí. Es importante eso. Un agente de la patronal, prácticamente. Bueno, digamos Sí, de paso que fue muy importante el logro de Sí. la coordinadora el 9 de julio, una presencia muy masiva de compañeras y compañeros del movimiento sindical, del movimiento de lucha. Sí, yo tuve una crítica que yo no pude comer locro. Te hablaba con los compañeros, che, yo estaba ahí, con un locro, se acabó el locro. Fallas técnicas. Fui yo a probar patty. Bueno, digo, se acabó los patty. Digo. Pero bueno, fue un reagrupamiento del sindicalismo combativo. Sí, muy importante. Bueno, y ahora tenemos esta semana Y viene el encuentro del 16 de agosto. el 16 de agosto del sindicalismo combativo. Capaz otro programa le damos más. Le damos más manija. Pero en lo inmediato tenemos la marcha del Garrahan. Ahora el jueves. Cita Y de el- honor. Claro, muy, muy importante. Le tenemos que dar mucha manija. Creo que está teniendo mucha repercusión. Salió una ficha ahí. Tienen que retirar las regionales para pegarlo y Bueno, tuve el colaborar. paro la semana pasada de Garrahan. Que fue importante también, una actividad también estuvo buena de muchos compañeros del Colón cantando. Fue impresionante. ¿Cómo Hermoso. cantaba? Espectacular.
Y bueno, y ahora viene la marcha de jueves, con lo cual... Sí, aparte está reuniendo solidaridad de sectores de la cultura, hay muchos pronunciamientos. Salió un Está video circulando un video con Soledad Villamil. Ella es la locutora, digamos, que también está teniendo importante repercusión. Y es clave que la militemos. En las redes sociales hay un montón de insumo para replicar, para compartir, para convocar. Y nada, ser muchísimos el 17 en esta marcha a la Plaza de Mayo. Por el Garrahan, por la salud pública y aparte porque es una de las peleas más emblemáticas de este momento y necesitamos que gane el Garrahan y no la política de Milei. Sí, ahí se abre una ventana, ¿no? Si se logra quebrarle el brazo al gobierno en esta pelea, presentó una perspectiva más de conjunto para todo el movimiento obrero, para todos los trabajadores. Habiendo logrado tanta adhesión popular el Garrahan, que lo que se quiere expresar es justamente el jueves en la movilización a Plaza de Mayo. Pero el gobierno no quiere dar un mango, el conflicto continúa, no lo pueden derrotar, entonces también sigue como una especie de golpe al gobierno permanente, ¿no? Porque por un lado el gobierno no cierra, no da una propuesta, lo cual es malo para el laburante, pero el gobierno tampoco lo puede cerrar en sus términos. Claro. Claro, es una pulseada que es está una pulseada, abierta. no es que el gobierno logró derrotar, no, la lucha continúa. Y va erosionando el gobierno. Paro, tiene más apoyo, también hay que ver en esa confrontación quién se debilita más y quién se fortalece más en una pelea. Total. Bueno, y el miércoles está la marcha de los jubilados que tiene un aspecto especial que, bueno, el rechazo a la represión, ¿no? A la criminalización de la protesta. Sí, una marcha antirrepresiva. Así que de la tradicional ronda en el Congreso, esta vez se organiza una movilización que va de Congreso a Plaza de Mayo. Que aparte, si hay víctimas de la represión de Patricia Bullrich y compañía, son los jubilados que todos los miércoles sistemáticamente sufren la represión. Así que, nada, en torno a la pelea de los jubilados, aunar un reclamo en defensa de las libertades democráticas, por el derecho a la protesta, a movilizarse, a manifestarse, y contra la represión. Miércoles, Congreso de Plaza de Mayo, jueves, Congreso de Plaza de Mayo. Y nos pasamos. Y la vida se trata. La vida entre Congreso y Plaza de Mayo. Así es. No, pero bueno, caminar hace bien. Hace bien a la salud. Bueno, escuchamos, hoy vamos a ver un poco el quilombo político, ¿no? Claro, todo este congreso, las votaciones que hubo. Una crisis, ¿no? Que se le está abriendo al gobierno muy importante. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que se viene ahora el 7 de septiembre. Julia acá preparó un informe muy, muy detallado. ¿Vos sos candidato? Yo soy candidato. Tenemos acá un protagonista. Voy a opinar al respecto. ¿Vas a seguir viniendo acá? Voy a seguir viniendo. No lo voy a dejar tirar de ustedes. Sos como Adorni. Claro. Como Las conferencias de prensa matutinas no van a faltar. Y vamos a ver el conflicto Lula-Trump o Trump-Lula, que se ha armado un tole ahí interesante. Y tratando también de dar un poquito una visión más amplia del problema de los aranceles que se vencieron el 9 de julio. Antes de pasar al editorial, los convocamos a que le den me gusta, a que difundan el video y por sobre todas las cosas a que se suscriban. Que se suscriban a Prensa Obrera Digital, porque está la Prensa Obrera escrita, pero está la Prensa Obrera audiovisual en YouTube. Está también la revista En Defensa del Marxismo, que sale cada 2 semanas. Con lo cual hay mucho material. Está este programa. Digo, ya valdría suscribirse solo con este programa. Sí, solo este programa vale la pena. Entonces, hay varios otros programas de Prensa Obrera. Sí, hay muchos. Pero hablemos bien de eso. Claro. Pero necesitamos recursos para que esto se sostenga porque vivimos en el capitalismo por el momento y nosotros estamos luchando para voltearlo, pero para voltearlo necesitamos plata. Es la dialéctica. Claro. Y la moneda se va a eliminar en un momento superior del socialismo, ¿no? Claro, a tal nivel del desenvolvimiento de las fuerzas productivas que vamos a lograr eliminar todo eso. Entonces, bueno, pongan plata, suscríbanse, ayuden, colaboren para sostener este medio. Bueno, ahora sí, sin más, le damos lugar al clásico editorial de Gabriel Solano. La semana pasada fue una semana especial porque el gobierno tuvo, después de mucho tiempo, una derrota en el Congreso que muchos medios caracterizaron como aplastante. Y no es una exageración decirlo, en el sentido que fueron muchas leyes que se votaron contrarias al propósito del gobierno. Algunas de ellas impulsadas por los gobernadores. Básicamente, en este punto había 2 temas. Uno que tenía que ver con cómo se coparticipa un impuesto a los combustibles, que fue lo que más creció en la recaudación del Estado. Y otro es la distribución de lo que se llaman los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Es plata del Tesoro Nacional
que en general se distribuye de una manera bastante arbitraria, por fuera de la coparticipación, que está esto regido de una manera muy estricta de una ley, y que el gobierno en general lo que hace ahora es no repartir nada. Y de ese modo ha caído mucho los ingresos de las provincias, y al caer los ingresos de la provincia también eso después se manifiesta en un ajuste a la salud, a la educación, porque tanto la salud como la educación componen los gastos provinciales más importantes, porque en Argentina son servicios públicos que están en manos de los estados provinciales y ya no del Estado Nacional. Pero junto con estas dos leyes aparecían otras que tienen reivindicaciones populares importantes. Un aumento para los jubilados, que es muy módico, eso hay que decirlo, es un aumento del 7% aproximadamente, que para la mayoría de los jubilados que cobran la mínima estamos hablando de realmente poco dinero. Hoy las jubilaciones están en 300.000 pesos, el 7% estamos hablando de 21.000 pesos. Y junto con esto, un incremento del bono de los 70.000 pesos actuales a los 110.000. Quiere decir que para una inmensa malla de jubilados, unos 5 millones aproximadamente, lo que votó el Congreso, mejor dicho, es un aumento de 60.000 pesos. No estamos hablando de mucho dinero. Uno divide 60.000 pesos por los 30 días del mes y quedan 2.000 pesos diarios. Nadie piensa que un aumento de este tipo es un aumento que va a sacar a los jubilados de la pobreza. Es solamente un pequeño aumento en un cuadro de un ajuste general. Pero además había una ley que vuelve a restablecer la moratoria jubilatoria por 2 años, una moratoria que el gobierno canceló con un argumento que es absolutamente inapropiado, que es decir que los jubilados que tienen la mínima, la mayoría de ellos sin los 30 años de aporte, no es una jubilación sino es un plan social, porque no tienen los años de aporte correspondientes. Ignorando, o mejor dicho, omitiendo, que quien no tiene los años de aporte no es porque no trabajó. Difícilmente una persona llegue a los 65 años de edad sin haber trabajado, cuando son personas trabajadoras, no tienen capital, de qué vivieron toda su vida, sino que lo que sucedió es que trabajaron de manera no registrada con menos derechos que el resto de los trabajadores. Sin derecho al aporte previsional, pues eso no tiene los años, sin derecho a las jubilaciones, a una obra social, es decir, que ya fueron perjudicados en su vida de trabajador activo y ahora lo son en su vida de trabajador pasivo, como se llama el jubilado. Pero se votaba restablecer la moratoria por 2 años. Luego una cantidad de reclamos que tienen las personas con discapacidad y los trabajadores que atienden a las personas con discapacidad, que cobró forma de una ley que también tiene aspectos positivos y otros que no son tan positivos. Por eso hubo un apoyo del movimiento de la discapacidad a que se apruebe esta ley, fue un apoyo crítico, porque no están todas las demandas establecidas en ese proyecto. El gobierno rápidamente salió a decir que va a vetar todo esto. Es un discurso realmente nefasto de Javier Milei en la Bolsa de Comercio, con todo lo simbólico que tiene, porque va a la Bolsa de Comercio donde están los especuladores financieros, están los que viven del esfuerzo de los laburantes, apropiándose de la plusvalía que genera el trabajador, un tipo que especula en la bolsa con una acción, o un tipo que especula con un título público. Y en ese discurso dijo, ¿qué voy a hacer yo con todas estas leyes? Las voy a vetar. Y lo dijo al estilo de Javier Milei, como de alguna manera jactándose de quitarle a los jubilados 60.000 pesos, que no es nada, de quitarle a las personas con discapacidad los derechos que estarían en esta ley. Entonces son todos ataques a los trabajadores que el gobierno quiere llevar adelante por medio de estos vetos que anunció. Ahora, acá aparece un problema político de fondo, que es el que tenemos que analizar. Porque ¿qué es lo que sucedió en el Congreso para que estas leyes que estaban paradas se terminen aprobando? Lo que sucedió es que los 24 gobernadores del país sacaron un documento y van todos, desde Kicillof, pasando por Jorge Macri, o pasando por los que están más ligados del peronismo a Milei, con algunos que posan de más opositores, con todos los radicales, los 24, la totalidad, reclamando justamente esta coparticipación del impuesto a los combustibles y también el aumento de los ATN. Y a partir de ahí, como el gobierno no quiso negociar, le dieron a sus senadores y antes a sus diputados el mandato de avanzar en estas leyes. Cuando uno va a ver la votación más precisa que hubo, la votación tiene sus complejidades porque no todos votaron del mismo modo, y como para hacer valer un veto no hace falta tener la mayoría, alcanza con 1/3 de las cámaras, de una de las 2 cámaras, o la de diputados o la de senadores, con 1/3 de una de las 2 cámaras el veto ya queda firme,
Y empezó una negociación, que está en los diarios, que uno la puede leer ahora, con algunos gobernadores para que cambien el sentido de su voto, de manera tal de conseguir que los vetos que va a anunciar Javier Milei cuando se cumplan los 10 días hábiles de que se votaron en el Congreso, esos vetos terminen finalmente prosperando. Viendo lo que pasó en Argentina en los últimos meses, donde los vetos de Javier Milei en general prosperaron, uno tiene que decir cuidado porque los gobernadores pueden estar jugando sucio y agitan reclamos populares, hacen que simpatizan con reclamos populares, la jubilación, las personas con discapacidad, la universidad, los fondos para Bahía Blanca después de las desgracias que tuvo en materia ambiental, para ir a negociar con el gobierno y una vez que logren con el gobierno la negociación que quieren, darse vuelta y traicionar esos reclamos. Y uno puede pensar que eso no va a ocurrir, porque alguien que votó de una manera no va a cambiar su voto, pero quien piensa de esa manera lamentablemente está equivocado. Ya hemos visto muchas veces cómo diputados o senadores cambian el sentido de su voto sin ningún tipo de problema, sin brindar ninguna explicación sobre la incoherencia del hecho, solamente por una orden política, y esa orden política podría venir si los gobernadores consiguen lo que ellos están pidiendo. ¿Dónde está el problema acá de fondo? Porque si fuese tan fácil, Milei se va a salir con la suya. El problema consiste en que lo que reclaman los gobernadores, que es un poco más de presupuesto, básicamente, porque no difieren con el gobierno en una reforma laboral, no difieren con el gobierno en avanzar contra los jubilados y hacer una nueva reforma previsional, no difieren del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿De qué difieren? Difieren de cómo se distribuye el presupuesto del Estado para no ser quienes ellos paguen el peso más fuerte de la crisis, y además difieren en algunas reivindicaciones propias de los capitalistas instalados en sus provincias. Un caso es el gobernador Puyaro de Santa Fe, que se hace progresista chocando en algunos puntos menores con Mercado Libre y con su titular Alperín, pero especialmente tiene una confrontación hoy con el gobierno porque se opuso a que se vuelvan a subir las retenciones para el agro. Está por arrancar, ahora va a haber una exposición de la sociedad rural y aparece ese tema de cómo la sociedad rural y en general el capital agrario se posiciona frente al gobierno porque volvieron a subir las retenciones. Y como el dólar aparte está atrasado, muchos sectores agrarios están reclamando o una devaluación o la reducción de las retenciones o las dos cosas a la vez. Y varios gobernadores, Puyaro en primer lugar, aparece como vocero de estos intereses. Pero no son los intereses populares, no es el interés del trabajador, del salario, de las condiciones de trabajo, de los jubilados, no, son intereses capitalistas. Entonces esos choques están planteados en muchos casos. Pero además el gobierno tiene una crisis porque se atiende a reclamos provinciales de diverso tipo, empieza a entrar en juego lo que ellos llaman el superávit fiscal, que aparece el superávit fiscal como un punto clave para evitar una crisis mayor que podría finalmente expresarse en una caída mayor de las cotizaciones de los títulos públicos, lo cual plantearía que el gobierno no puede pagar la deuda, y si eso ocurre sube riesgo país, y si sube riesgo país Argentina se descierra todavía más del acceso a los mercados internacionales, es decir, que empieza un problema político y económico más de fondo, frente a un esquema económico precario, un esquema económico en el cual el gobierno tiene una crisis con el capital financiero que a partir de lo que planteó la banca Morgan dice hacemos un impasse, salimos de Argentina, no tenemos seguridad que se pueda seguir pagando la deuda como se pagó, no tenemos seguridad que no haya una devaluación y perdamos lo que ganamos por el carry trade, entonces nos vamos, el único punto fuerte que tiene es este superávit fiscal, bastante trucho por cierto, pero como hemos explicado en otras editoriales, ese superávit no cuenta los intereses de deuda que se pagan, porque se dejan para el final, y de contarse, ya ese superávit no sería tal. Pero incluso admitiendo la tesis del gobierno, si uno empieza a atender reclamos de diverso tipo, tenemos una crisis. Y además aparece una crisis política. ¿Cuál es el carácter político de la crisis? Que muchos gobernadores quieren llegar a un acuerdo con la Libertad Avanza para las elecciones nacionales de octubre y en los casos que haya elecciones provinciales, para las elecciones provinciales que van a tener en diferentes momentos. Algunas pegadas a las nacionales, otras anticipadas. Y la Libertad Avanza tiene un debate interno. Si va a un acuerdo con los gobernadores o si en cambio arma listas propias. Ese acuerdo está, por ejemplo, en el caso del Chaco, en su momento hizo un acuerdo con el gobernador radical, pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires no, fue una lista contra Jorge Macri. Hay un debate interno dentro del gobierno. Es decir que los gobernadores, y esto es importante tenerlo en cuenta, lejos de ser una oposición consecuente a Milei,
lo que quieren es negociar algunos pesos, representar frente a Milei intereses capitalistas locales y después un acuerdo electoral, una parte de ellos. Entonces es evidente que confiar que los gobernadores van a ser, digamos, el sector político que derrota a Milei o que defienda consecuentemente los intereses populares contra Milei es un grave error. Incluso no podemos sostener que este veto finalmente no prospere porque algún gobernador se termine dando vuelta. Y eso podría ocurrir tranquilamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión que tenemos que sacar de acá es que nosotros enfrentamos un régimen político, no solamente a Milei. Y ese régimen lo tiene evidentemente a Milei en el vértice, es el principal hoy factor político de la clase capitalista contra los trabajadores, pero que no gobierna solo, como hemos dicho muchas veces, gobierna con un Congreso, gobierna con un poder judicial también que tiene influencia de diferentes fuerzas políticas, gobierna un esquema de gobernadores e intendentes, y ese esquema económico y ese esquema político hoy sostiene la política de Milei. Y por lo tanto, incluso para sostener las reivindicaciones mínimas, porque son realmente mínimas, que se consiguieron en las votaciones del Congreso, lo que hay que desenvolver es un planteamiento de lucha independiente y no estar detrás de tal o cual gobernador, porque eso es un camino de derrota. El ejemplo es, por ejemplo, la marcha de Garrahan del jueves. Esa haría la lucha consecuentemente para derrotar este ajuste. El ejemplo son las luchas que se dan de los docentes de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno de Kicillof. Es decir, ese es el camino que tenemos que seguir, porque en esta situación que enfrentamos, la pelea intercapitalista que se puede incluso agravar en tanto la crisis cobre un volumen mayor, no va a ser de ahí donde los trabajadores puedan apoyarse en uno u otro sector para defender sus derechos, sino a partir de una acción histórica de los trabajadores. Muy bien. Habría que ver un poco, ¿no?, cómo sigue esto, porque el hecho de que el gobierno haya tenido este revés y algunas noticias que surgieron, por ejemplo, todo el quilombo de la valija, etcétera, pareciera que un sector de la burguesía está tratando de, bueno, lo de JP Morgan, el revés en el Congreso, el anuncio del JP Morgan, una cantidad de información que circula. Un sector de la burguesía está tratando al menos de condicionar el rumbo del gobierno. Y hay que ver cuál es el rumbo que sigue el propio gobierno. Es decir, si por ejemplo va a una política de veto o va más a fondo, e incluso una tentativa quizás de erigirse más fuertemente como un régimen de tipo de poder personal, incluso en choques más violentos no solo con la oposición patronal, sino con fracciones de la burguesía que están defendiendo intereses que en determinado momento están chocando. Por ejemplo, esto de la burguesía agraria, que dice, bueno, no, retenciones no. Sí, o la Cámara de Construcción, que no tiene obra pública, los sectores del comercio que están denunciando una importante caída de consumo total en los últimos meses. Ahí hay choques. Entonces no sé cómo, eso va a haber que ir siguiéndolo, ¿no? Ahora el gobierno puede acentuar esa orientación o en determinado momento, bueno, se produce un cambio de frente de la burguesía y dice, bueno, esto no va más y tenemos que proceder al recambio y van a ir a buscar a la Cristina, que tanto había anticipado que la iban a ir a buscar a ella. No faltan quienes inscriben esta tendencia, escriben ahí la pelea con Villarroel. Vieron que esta semana Otro dato fue que Villarroel salió mucho más con los tapones de punta, a chocar con Bullrich, a chocar con Milei, etc. Y bueno, Villarroel, que tampoco es un outsider en el sentido de que representa ciertos sectores del establishment, más ligada a la camarilla militar y demás, pero alguien que sabe jugar sus juegos en política. Quizá que esta confrontación mucho más abierta, leí algunos análisis, señalan que está tomando nota de algo que deja de ser estable y seguro en la camarilla de gobierno, en particular con Milei. Ahora está por verse todo este juego de los choques con los gobernadores, Gabriel lo decía en la editorial, que es absolutamente clave. Entre los que se ausentaron, por ejemplo, porque en realidad en el Senado vos ves cómo juegan los gobernadores de distintas maneras, acompañando las leyes, ausentándose, algunos bloques votando de manera dividida. Ahí está toda la especulación con los armados electorales, por ejemplo, lo que hace a los senadores de Mendoza, que se ausentaron, los de Cornejo. Lo mismo vale para los de Entre Ríos, de Frigerio.
También hay toda una incógnita en torno a los de Pasalacqua de Misiones. En Chaco ya habíamos visto que Esdero hizo un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, pero eso habla del carácter absolutamente trucho de una pretensión de ser una oposición por parte de los gobernadores, que hasta ahora le han votado todo. Lo que pasa que, bueno, el dato ahora fue este revés, condicionado por la crisis que hay con relación a los fondos, la distribución de los fondos del ATN y demás. Pero no es el escenario en lo inmediato de los 87 héroes que fueron a comer asado el año pasado para festejar el hambre de los jubilados. Y en el medio se cuelan estos reclamos populares que efectivamente ameritan tener un seguimiento. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, aparte de que senadores ahora convirtió en ley el aumento a los jubilados, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, en diputados se acaba de dictaminar la ley de financiamiento universitario y la emergencia para el sistema pediátrico nacional, que en particular es tomando al Garrahan como referencia, con una recomposición salarial, que bueno, acaba de tener dictamen porque se obligó a experta a reunir presupuesto mediante un emplazamiento y ahora habrá que ver qué ocurre en sesión, etc. Ahora, esto está por arriba muy condicionado a esos choques, roscas, negociaciones, compra de voluntades, la corrupción total que envuelve a todo el régimen político capitalista y sus bloques. El tema es cómo por abajo se cuela una presión y una movilización, que es lo que está a la orden del día. Por eso lo del 17 del Garrahan es tan importante, cuando aparte está en discusión una ley que hace referencia, etcétera, pero a Milei se lo quiebra no con las roscas por arriba, sino con la intervención de los trabajadores por abajo. Hay mucho trucho. Acuérdense cuando se votó ficha limpia. Sí. Los de, ¿cómo se llama? Los de Misiones, que dio vuelta el voto. Sí, al minuto final. Anunciaron que iban a votar de una manera, o sea, pueden dar vuelta el voto cualquiera. Son todo un grupo de delincuentes que no les importa nada. Y mañana el gobierno le dice, te doy a vos. Por ejemplo, escuché uno que decía, el gobierno tiene para repartir tanta guita. Si distribuye esa guita entre todos es poca. Pero como necesita un tercio, si concentran algunos, es solamente un tercio en una cámara. O sea, estamos hablando que es relativamente simple voltear una ley. Y después se tienen que insistir. Bueno, yo lo veo que es una pelea para... Porque lo que está para repartir es como fideicomiso del impuesto a los combustibles. Claro, pero mañana, si no es por ley, yo te doy la guita que vos querías igual. Y bueno, o te digo, mira... Sí, o va a negociar unilateralmente una distribución discrecional de fondos con algunos gobernadores en particular. Ahora el jueves convocó una cumbre, creo. Los gobernadores dicen, esto en realidad se debería poder repartir, que no hace el déficit fiscal, porque esto es un fideicomiso, es como una plata que queda ahí. Claro, ya es nuestra. Claro. Si no la reparte y alega el tema del déficit, es que está malversando esos recursos. Por lo tanto, debería poder repartirla porque esto no afecta el déficit fiscal y las provincias estamos muy desfinanciadas, nos estamos haciendo cargo de una cantidad de cosas, rutas, etcétera. Y bueno, por ejemplo, este problema del financiamiento de la obra pública, las rutas, están diciendo que se han disparado los índices de accidentes. Claro, y con el cierre de vialidad nacional. Claro, y vos tenés un tema de un país, pero Argentina tiene muchos problemas de infraestructura. Aparte, no es solamente hacer nueva, es mantener la que tenés. Claro. Sí, y la principal causa de muertes en la Argentina son los accidentes de tránsito. Sí, no es una después hay un tema que lo podemos ver mejor cuando discutamos lo del choque entre Lula y Trump. Si uno amplía el horizonte de análisis, uno piensa que el gobierno, como recurso político, decía una línea de sometimiento mayor al imperialismo norteamericano. Y lo de Trump en Brasil es interesante, porque finalmente hay un planteo golpista en todo esto. Total. Sí, quiere salvar a un golpista, quiere salvarlo a Bolsonaro. Y acá pueden empezar este tipo de cosas. O sea, hay una presión del imperialismo norteamericano para alinear a las fuerzas políticas, y eso va a dividir mucho también. Entonces, bueno, lo que dijo Dan, hay que prender fuego el Congreso con toda la gente adentro. Hay muchas cosas golpistas de esta gente. Uno puede decir, bueno, pero son boludeces. Yo sería más prudente. Porque cuando uno ve América Latina está lleno de golpes todo el tiempo. Entonces mañana vos tenés un gobierno, ponés que un escenario. El gobierno hace una elección respetable en octubre. Respetable. Nos queda con mayoría parlamentaria. Porque está muy lejos una mayoría parlamentaria. Capaz que pasa de 7 senadores a 13. Bueno, incrementó un 80% de sus senadores, pero no deja de ser una minoría. Entonces le voltean leyes y no se van a aprobar leyes y bueno, yo gané las elecciones, chao. Esas cosas
Un autogolpe, una especie Claro. No se puede, las derivaciones de ese tipo, No hay que subestimarlo. no hay que subestimar nada. También en esas derivaciones son las crisis políticas, porque alguien hace algo pensando que tiene... la espalda política para hacerlo. Y vos ¿y cómo sabes que no? Bueno, te das cuenta cuando lo haces, si lo tenés o no lo tenés. Es lo de Macri, ¿no? Que ganó en 2017, quiso hacer la reforma previsional y tuvo Y no le dio cuero. las 14 toneladas. Por eso, no le dio cuero. Entonces acá son choques que puede haber. O sea, la crisis me da ampliamente. O lo del política. 1 de febrero, es decir, el tipo fue a Davos, habló, dijo barbaridades, y se armó una movilización gigante. Lógico. Y la lucha de clases como factor condicionante también. Total. Ahora, una cosita más, digo, antes de meternos en provincia. El problema de la evolución de la crisis económica también hay que seguirlo porque... Está Fantino. ¿Eh? Era Fantino. Claro, eso lo mencionamos. Está la Fantino. Y hubo una devaluación más o menos importante esta última semana. Y ahora hay un vencimiento de letras, que creo que es el jueves, que vence que es un vencimiento por 15 billones de pesos. Es mucha guita, que si no, eso valora. Que si no la renuevan, se pasan, es decir, van a recibir muchos pesos y cuando hay muchos pesos, por la duda va y compra dólares Corrida. y se arma la corrida. Y si no, tenés que subir muchísimo la tasa. Claro. Los últimos vencimientos fueron bastante malos para el gobierno, lo que logró renovar. Y si subís mucho la tasa... Es infartante de la economía. Sí, y aparte, la subida de tasa es una forma encubierta de emisión. Claro, incrementa mucho la deuda. Porque vos decís, bueno, si yo emito, la tasa sube, comprometo una emisión futura. En un momento tengo que pagarlo. Claro. Entonces dices, este gobierno no emite. Mentira. Vos emitís dinero bajo la forma de un incremento de la deuda con una suba de tasas. Entonces, el gobierno viene de una mala renovación. Si vuelve una nueva mala, se va. Eso es importante porque los kirchneristas siempre niegan un poco la importancia de la deuda en pesos. Y dice, bueno, deuda externa, dame la que está moneda extranjera toda la historia, porque nosotros no emitimos dólares y pesos sí emitimos. Pero es una tontería, porque si vos, sobre todo cuando levantaste el cepo, como levantó este gobierno, si yo tengo dólares, tengo pesos por tener dólares, voy y los compro. Si yo incremento mucho la deuda en pesos, sea porque la incremento por el capital que debo, o sea porque la incremento porque subo la tasa y pago más intereses, y me puedo pasar mañana al dólar, la deuda en pesos se dolariza. Y ya vimos nosotros que en el primer mes y medio... Y muchas veces en el mercado secundario, deuda en pesos se transa por dólares. Sí. Por eso, es lógico, cómo se hacen los dólares financieros. Pero solamente el mes y medio inicial del levantamiento del cepo para personas físicas fueron 5.000 millones de dólares lo que se compraron. Entonces es un montón de guita. Entonces los empresarios no pueden comprar como empresas, pues pueden comprar como personas. Individuos. Lógico, Claro. porque ahí no hay cepo. Sí. Bueno, vemos un poquito qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la noticia yo vi que aquello Conducción. Giaquelo candidato. de la tercera sección. Sí. De Muy la tercera importante. con el programa de la cuarta. Obvio. No, pero la noticia es Romina del Pla. Candidata en la Romina del primera, Pla. Nicolás Bueno, de pero candidata en la me están ordenando el informe de una manera que no. Bueno, no, Sorry. efectivamente, tenemos ahora prontamente el 7 de septiembre las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, como le suelen llamar. Son elecciones desdobladas, después vamos a tener en octubre las nacionales, y sin paso. Acá lo que se va a elegir son los legisladores provinciales, los integrantes de los consejos deliberantes de los municipios, los consejeros escolares, cosas de ese tipo. Bueno, acaba de cerrar un capítulo muy importante porque cerrar la presentación de alianzas. No obstante, esto continúa y toda la mira está puesta en el 19 o el 20 de julio, creo que es, cuando se presentan las candidaturas definitivas. 19. Claro, que vamos a ver que eso es un terreno de rosca interna hacia el interior de los distintos armados políticos que seguramente va a dar que hablar bastante en los próximos días. De esta presentación de alianzas fueron 9 alianzas que se presentaron, más algunos otros partidos sueltos que en algunos casos solo se presentan en algunas secciones, pero los datos políticos más relevantes de la presentación de las alianzas, por un lado está el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO,
que de alguna manera es la carta de defunción de lo que era Juntos por el Cambio, que sin el PRO definitivamente ya implosionó. Y al mismo tiempo el dato es que La Libertad Avanza se impuso en todas sus condiciones frente al PRO. Es decir, es un derrumbe del PRO, del partido de Mauricio Macri, muy, muy notorio. La Libertad Avanza se quedó con el sello, con el color violeta y con la lapicera probablemente. Y ahí, con las negociaciones principalmente encabezadas por Ritondo, Santilli, Montenegro, que bueno, hay todo tipo de especulaciones porque probablemente ellos suman a los 13 intendentes más cercanos a Mauricio Macri, que van a tener mucho peso en estas elecciones, a ser elecciones fundamentalmente locales, pero hay que ver luego cómo se distribuyen entre ellos el armado de las listas, los cargos, etc. Y mucho se habla de ciertas pretensiones de Santilli, de Ritondo y compañía, de aspirar a cargos en un eventual gabinete nacional, más allá de lo que ocurre en la propia provincia. Eso dicen. Tiene afán de colaborar con las personas, es un tipo... Y que Montenegro estaría para evitar que lo espíen tanto a él. Montenegro estaba pidiendo seguridad en el caso de que Bullrich vaya a alguna candidatura como senadora. Que no le sigan descubriendo propiedades. Claro. Sí. El offshore Ritondo. Bueno, eso por el lado de la lista de el oficialismo nacional, pero digamos la principal oposición a nivel de la provincia. El oficialismo en la provincia es efectivamente el que representa a Axel Kicillof, y ahí el otro dato es que finalmente el peronismo va todo unido. Armaron una coalición que se llama Fuerza Patria, donde confluyen desde el kirchnerismo, que son los que tienen la presidencia del PJ bonaerense, el Frente Renovador de Massa. Bueno, en el kirchnerismo naturalmente está Máximo Kirchner como titular del PJ de la provincia de Buenos Aires. La fuerza de Kicillof está Derecho al Futuro. Y un conglomerado de todos los grupitos de todos los colores que abrevan en el peronismo, donde está incluido el Partido Comunista, Patria Grande, etc. Ahora todos sometidos a lo que negocien las tres grandes coaliciones. De hecho, esta alianza tiene un acuerdo de que arman una suerte de junta especial con un reglamento interno para terminar de definir cómo se constituyen las listas, con 6 representantes. 2 del kirchnerismo, 2 del Frente Renovador y 2 de Kicillof. Y todo el mundo destaca que Kicillof queda en minoría porque a la hora de joder un poco al gobernador o ponerle un parate a sus aspiraciones presidenciales para el 2027, el masismo y el kirchnerismo estarían actuando medio en tándem para limitar un poco el juego propio que pueda armar Kicillof ahí. Bueno, eso por el lado, ahora me voy a detener un poquito más, pero por el lado, digamos, de esta gran alianza pejotista en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo decía, son 9 alianzas. Voy a dejar el Frente Izquierda para el final, así me detengo en las candidaturas y los últimos sean lo que queremos. Claro, pero no por orden de importancia, sino porque van a ver que hay cosas que son, bueno, nombres rarísimos. Ahora me voy a detener. Pero yo decía, explotó Juntos por el Cambio y tenemos también la lista con el PRO integrado a La Libertad Avanza de lo que son las viudas de Juntos por el Cambio, principalmente los radicales, la coalición cívica, el GEN, el peronismo no kirchnerista, el de Emilio Monzó, que ustedes recuerdan que fue incluso el presidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Mauricio Macri. Ellos armaron una coalición que se llaman Somos Buenos Aires, que vienen a jugar una cosa así de como ser la vereda del medio, digamos, entre los liberfachos con el PRO y el kirchnerismo. Después hay alianzas como una que armó María Eugenia Talerico, que también es una viuda, si se quiere, del macrismo, porque fue funcionaria titular de la UIF bajo el gobierno de Macri, y suma al MID y a UNIR. Ellos se llaman Potencia. Después presentaron una alianza que se llama Potencia. Dime de qué te jactas y te digo que si algo no tienen, eso es potencia. Es potencia. Después, dato interesante, se presentó una alianza que se llama Avanza Libertad, que es el sello que usó Spert en el 2021, claramente apostando al voto confusión, que son el ex UCD, que ahora tiene otro nombre como partido, y otros grupos así parecidos. Ahí está muy Sago, derechistas. eso. No, Sago Smith. Sago Smith, está la anterior, en Potencia. Bueno, después hay otra alianza que es Nuevos Aires, son los grupos de Nuevos Aires, Unión, Renovación y Fe, y ahí está la intendente radical de González Chávez y otros grupos menores. Es decir, hay un nivel de fragmentación, y en particular en el campo de la derecha, bastante notorio.
Y finalmente la última alianza es Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, que son agrupaciones vecinales, sobre todo de San Isidro y de San Martín. Y luego algunos partidos que se presentan solos, no como alianzas, que completan, digamos, el popurrí de la oferta electoral. Bueno, va a haber mucha disputa. Ahora, decía, los próximos días se van a conocer bien quiénes son los nombres. Por ejemplo, hacia el interior del peronismo se están matando para ver quiénes son. Ustedes recuerdan que Cristina Kirchner ahora está inhabilitada para ser candidata, pero ella había anunciado, pocos días antes de que se confirme que la Corte Suprema de Justicia dejaba firme el fallo, ella había anunciado que iba a candidatearse para liderar en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ese puesto ahora quedó vacante, sería uno de los puestos que estaba más fuertemente en disputa, y ahí resonan, ustedes piensan que en esa sección, o sea, resonan nombres, por ejemplo, Verónica Magario, que podría ser una prenda de unidad entre la Kicillof, actual vicegobernadora. Exactamente, la actual vicegobernadora. Alguien que responde a Espinosa. Sí. O sea, de hecho el futuro con Espinosa es el del futuro de mierda que vamos a tener. El PJ más rancio. Sí, sí. Espinosa de la Matanza. Bueno, y otro nombre que resuena ahí es Mayra Mendoza, que ella es bien del riñón del kirchnerismo. De hecho, fue de la que estuvo tiroteando a Kicillof todo este último tiempo en esa interna a viva voz. Entonces ahí hay toda una disputa para ver cómo quedan los nombres. Y bueno, cuando nombré las alianzas dije que dejaba el Frente Izquierda para el final, y al final me lo sorteé, ya que estamos hablando ahora un poco de las nominaciones, las candidaturas. El Frente de Izquierda inscribió su lista finalmente en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda Unidad, y bueno, anunció sus principales candidaturas, que vamos a tener a Romina del Pla encabezando la candidatura en la primera sección electoral, que si no me equivoco es una de las más importantes, las más populosas. Piensen, cuando se habla de que la provincia de Buenos Aires... La primera es la zona norte y la zona oeste del conurbano bonaerense. Exactamente. Digo, para que no maneje la geopolítica para quien no lo sepa, bonaerense. No, y yo decía, toda la provincia de Buenos Aires se habla de que es la madre de todas las batallas, porque aparte es la más populosa, o sea, el caudal electoral que concentra la provincia es enorme. De hecho, son 13 millones de votantes habilitados. Entonces, bueno, tenemos la primera sección electoral, que es efectivamente la que tiene más caudal, ¿no? Sí. Entre la primera y la tercera está el Están 70%. Ahí parejito. Sí, son parejitas, y está el 70% del electorado, si no me equivoco. Claro. Está concentrado entre la primera y la tercera sección. Bueno, en la primera tenemos esta candidatura con Romy del Pla, así que ahí vamos a hacer seguramente un campañón. Y después la tercera, que también es muy importante, que encabeza a Nicolás del Caño, y donde también va a ser candidato, acá flamante candidato, el compañero Pablo Giachello. Y en la primera, junto con Romina, también va a estar Néstor Petrola. Exactamente. Como candidatos a senadores en la primera sección electoral. Naturalmente otros compañeros del Frente de Izquierda. Bueno, esto se va a terminar de cerrar esta semana, la nómina concreta, pero bueno, por lo menos... Algunas de las principales cabezas. La zona sur y Matanza. Exacto. Que es, digamos, con lo cual tenemos un frente bastante bueno. Y después no sé si ya tanto. Son 8 secciones. 8 secciones. Sí. Creo que en la quinta. En la quinta va Alejandro Martínez. Compañero dirigente del Partido Obrero de Mar del Plata. Y bueno, vamos a ir conociendo cómo se completa toda la nómina en los próximos días, y efectivamente con la inscripción de listas. Ahora, bueno, la elección presenta todo un desafío, porque ahí el Frente de Izquierda tiene que ser un canal de intervención obrera en las elecciones, en un cuadro de aguda dispersión de la derecha, de una crisis política y económica que va a condicionar todo el proceso, lo que estábamos hablando acá. Todo el plan de Milei de que hay que aguantar para llegar a octubre no está tan garantizado. Si uno mira la provincia de Buenos Aires, el derrumbe industrial, los procesos de cierres de fábricas, de despidos masivos, la caída del consumo, adquieren guarismos muy elevados, precisamente por esa enorme concentración poblacional. Y de hecho ahí hay numerosas luchas, como uno puede ver el Sudna, Seco, Giorgalo, Morbillo ocupado. Ahora el astillero Río de Santiago, que está picando en punta en la pelea por las paritarias.
Y una provincia donde no solo es el ajuste del gobierno nacional, sino donde Kicillof es él mismo la correa de transmisión de una política fuertemente de ajuste y agravio contra los trabajadores y de tipo fundamentalista, finalmente. Lo vemos, por ejemplo, con el problema de las paritarias. Yo lo nombraba con el astillero Río de Santiago, pero acá hemos pasado revista en su momento de lo que ocurría con las paritarias del gremio docente, unas paritarias ruinosas que firmó Baradel y que motivaron importantes paros de los sectores opositores, la multicolor. Bueno, la negativa de Kicillof a reabrir la paritaria de los estatales, que no tiene nada que envidiarle a la de los estatales nacionales, digamos, de los organismos del Estado Nacional. Con lo cual, bueno, el desafío del Frente de Izquierda en un cuadro donde las elecciones provinciales vienen anunciando un fuerte abstencionismo es capitalizar esa bronca, ese descontento, etcétera, con una alternativa política propia. Y sobre todo, acá nos marcan que el tiempo nos está premiando, pero yo decía, en un cuadro donde van a querer montar una polarización trucha entre el peronismo unido y los liberfachos, más allá de que hay una disgregación importante, como yo decía, de la lista de las derechas, ahí hay que pelear por mostrar que la alternativa real para los intereses populares de los trabajadores y demás en las provincias es la que va a encarnar el Frente de Izquierda. Así que, bueno, con todo, a desenvolver el fuera Milei, la lucha contra el ajuste de Kicillof en el marco de estas elecciones provinciales que va a tener un fuerte anclaje en lo que pasa en las calles, en la lucha popular y demás. Totalmente. Sí, yo creo que un dato es este, ¿no? Efectivamente, la Libertad Avanza se fagocitó al PRO y la tendencia va a ser la pretensión de los principales bloques patronales va a ser una polarización entre la Libertad Avanza y el peronismo. Y la lucha fundamental va a ser, creo, de nuestra parte, un poco retomando esto último que decías vos, Juli, es señalar la incapacidad, es decir, que efectivamente el peronismo no es una alternativa para enfrentar a Milei. Lógico. Que Kicillof no es ese escudo. Está muy lejos de ser un escudo, ni siquiera un escudo roto, ni nada por el estilo, un colador. Ha sido realmente un vehículo de toda la política de Milei. Eso ha sido muy claro, porque naturalmente uno no dice que todo es lo mismo, nada es igual a nada, pero la política de ajuste que está desenvolviendo el gobierno de Milei, particularmente contra los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, es brutal. Un docente cobra 600.000 pesos en la provincia de Buenos Aires. Y mientras el gobierno de Kicillof lleva adelante esta política contra los docentes, contra los estatales, un auxiliar de escuela, ni te cuento. No llega a los 600.000 pesos un auxiliar de escuela. El gobierno de Kicillof le rebajó los impuestos a los patrones agrarios. Claro, pues es una provincia muy rica. Muy rica. Muy rica. O sea, vos tenés ahí todo lo que vos decís que Milei, que cambiemos el sistema impositivo, hacelo. Claro. Aparte, por ejemplo, el tema agrario, vos decís mañana, o sea, aún te puedo responder, si yo subo un impuesto a una empresa, se la lleva a otro lugar. En la Pampa Húmeda te puede llevar a otro lugar. O sea, ¿cómo te lleva la Pampa Húmeda a Formosa? No existe que viene un avión y se lleva a la Pampa Húmeda. Por lo tanto, en materia agraria, la posibilidad de tener un sistema impositivo distinto es clarísimo. Y esto, o sea, no es que ni es un escudo ni nada, sino que representa intereses capitalistas. O sea, hay que caracterizar a las fuerzas políticas por los intereses sociales que representan. Claro, hay que desenmascarar su orientación social. Si no, uno escucha debate y dice, no, bueno, choca con los poderosos, hay que definir las cosas por su nombre. Por su nombre. Son intereses capitalistas que en algunos casos coinciden, en otros casos no coinciden. Puede haber choques, pero son intereses capitalistas opuestos a los trabajadores. Y Kicillof en este punto, incluso su armado es un armado de una intención de ir a la derecha, que no sé cómo lo quieren hacer en muchas cosas, pero es evidente que están armando una política en este sentido. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se votó el RI bonaerense, claro, en función de la apertura de la planta de gas. Que después no le dio resultado. Finalmente no resultó, pero se adaptó un RI bonaerense. Y si uno hace memoria, en realidad, lo dijimos la otra vuelta cuando discutimos el IPF, el primer RIGI de todos lo aprobó, claro, Kicillof siendo ministro de Economía cuando habilitó el ingreso de Chevron a la explotación de vaca muerta. Totalmente. El gobierno de Kicillof metió la policía, militarizó Bridgestone cuando la multinacional japonesa Bridgestone despidió a 400 obreros y el Sunda fue a manifestarse, a pelear contra los despidos, la militarizó hasta los dientes contra un conflicto obrero.
El martes pasado estaba la policía, también la bonaerense, también custodiando Giorgallo contra el conflicto de los trabajadores. Y el paro docente aplica descuentos. Hasta el punto que fue saludado por Adorni. Claro. Adorni dijo, muy bien la provincia de Buenos Aires aplicando los descuentos para los docentes que paran. Y viene a haber una marcha, digamos también, de residentes de la provincia de Buenos Aires, denunciando el régimen salarial y laboral que existe en la provincia de Buenos Aires, que es más o menos lo que están denunciando los residentes de Cava, del Garrahan, cada uno con sus pequeñas diferencias, pero son diferencias que no cambian la esencia del asunto. Entonces, la idea de nosotros enfrentar a la provincia de Buenos Aires, obviamente el gobierno de Milei, pero también el gobierno de Kicillof y al peronismo tomado en su conjunto, porque ellos quieren mostrar que el peronismo se unió, de ahí no va a salir nada. No. Incluso los sectores que se ubican en el campo más progres, si querés, del peronismo, como un Grabois y compañía, van recontra la rastra de los principales bloques políticos que están liderando por derecha el armado de candidaturas. Sí, y después vamos a tener una lista con una presencia y una reunión de la CGT con Kicillof, reclamando lugares en las listas. Que ya le ofrecieron cosas. Que le ofrecieron cosas. De hecho, la CGT se alineó, está alineada con Kicillof, con este movimiento Derecho al Futuro. Y entonces tenemos, los principales responsables de la entrega de las paritarias, de la reforma laboral, de las grandes conquistas. El que más salió a defender a Kicillof estos días fue, ¿cómo se llama? El de UPCN. Rodríguez. Claro. Andrés Rodríguez. Es el tipo que más ha entregado los 50.000 estatales. Es lo peor. Que Andrés echó Rodríguez es lo Sturzenegger. Hubo una huelga general estatal para evitar 50.000. No hubo nada. Sí, no 5. 50.000. 50.000. Bueno, así que vamos a tener una batalla importante, pero bueno, tenemos... La vamos a ir siguiendo. La vamos a ir peleando. En un cuadro complejo también, con esto terminamos, pasamos al tema internacional, pero porque no hay recursos. Hay 0 recursos, no hay... para hacer campaña. Claro, hay 0 recursos, digo, para la izquierda, ¿no? Que va a hacer una campaña pata y pulmón. Entonces va a hacer una campaña en puerta de fábrica, en los lugares de estudio, en las escuelas, recorriendo los hospitales. Va a ser él, boca a boca, mano a mano. Por eso es tan importante la campaña financiera del partido. Y por eso está más razón aún. Y no nos hagan los boludos, colaboren, porque si no... Esto no va a caminar. Bueno, ¿pasamos? Pasamos. Me parece, bueno, vamos a ver un poquito el quilombo con Brasil. Porque recordemos que el 9 de julio vencía el plazo que había otorgado Trump al tema de los aranceles, ¿no? Él había largado una tanda loca de aranceles que sacudió el mundo y que estableció un parate de esos aranceles o una prórroga hasta el 9 de julio, en gran medida en función de la crisis que se armó incluso con la propia burguesía norteamericana. China respondió muy duramente a los aranceles de Trump, respondiendo casi de igual a igual. Dice, bueno, por cada punto vos aumentás, nosotros vamos a aumentar. Y eso dificultó mucho a una burguesía norteamericana que estaba y que se vale de la mano de obra china para alimentar las cadenas de suministro, y que es en gran medida lo que está en la base del déficit comercial norteamericano. Que en gran medida también lo que quiere revertir Trump. Terminar con su déficit comercial y proceder a una reindustrialización de Estados Unidos, que se vio fuertemente desindustrializada como consecuencia de la necesidad de la burguesía norteamericana de explotar una mano de obra más barata, que fue lo que llevó a una instalación fuerte en China, en el sur de Asia, etc. Ahora, explota ahora el miércoles de la semana pasada, justamente el 9 de julio, una crisis con Brasil. Porque Trump manda una carta a Lula señalando que le iba a establecer arancel del 50%. Recordemos que, por ejemplo, los países latinoamericanos estaban afectados en principio con el 10%. Exacto. Es decir, todo el mundo tenía un arancel del 10%, y algunos países en particular que tenían, en las cuales Estados Unidos se veía perjudicado porque tenía déficit comercial con esos países, aranceles mayores. Pero en general estableció un 10% para todo el mundo. Y ahora amenaza a Brasil con un 50%. Aparte, con Brasil no tiene déficit. Y con Brasil no tiene déficit. Al contrario, Estados Unidos está beneficiada, tiene superávit fiscal con Brasil. Comercial. Comercial con Brasil. El 50% es una barbaridad. El 50% es muchísimo. Y destruye comercio bilateral. Sí, es es un principio de cierre del comercio. Claro.
Y entonces les plantea un arancel del 50% a raíz de que fundamentalmente por lo que dice Trump es una política persecutoria contra Jair Bolsonaro. Recordemos que a Bolsonaro le están haciendo un juicio como consecuencia de una tentativa golpista que tuvo lugar en enero de 2023, cuando pierde Bolsonaro, a fines de 2022, pierde Bolsonaro las elecciones presidenciales con Lula y se pretende desconocer el resultado electoral y se arma una sonada golpista claramente a campes, ¿no?, de los seguidores de Jair Bolsonaro, con un apoyo importante de un sector de la burguesía agraria, de un sector incluso del cuerpo militar, y se produce una ocupación del Plan Alto, es decir, donde está la casa de gobierno, ¿no?, en Brasilia. Algo parecido a lo que hizo Trump. Claro, una imitación. Una imitación de la ocupación del Capitolio. Sí, que duró mucho más. Pero que duró más y fue muy extenso. Y tuvo apoyo militar más fuerte que tuvo Trump en Estados Unidos. Sí. Fue Hay muchos militares juzgados solamente este juicio, no solamente contra Bolsonaro. O sea, ahí no es el único. Total. Entonces, es decir, efectivamente fue una tentativa golpista. En aquel momento el imperialismo norteamericano, estaba Biden, se alinea, cierra filas con Lula. Eso fue importante porque... Salió en los diarios que viajó gente del Pentágono y se reunió con los militares brasileños y le dijeron: si ustedes hacen el golpe, cortamos la asistencia militar. Pero se lo dijeron porque daban el golpe, o sea... Claro, es decir, el golpe estaba parar, claro. Si lo haces, mira que se va a pudrir acá. Lula había cerrado filas con el golpe de Dina Boluarte contra Pedro Castillo antes de asumir como presidente. Fue un gesto importante de Lula, porque fue probablemente su principal gesto internacional de Lula antes de asumir la presidencia que está ejerciendo ahora. Y luego el imperialismo norteamericano, que donde naturalmente en el golpe contra Pedro Castillo estuvo detrás, muy motivado por el imperialismo norteamericano. Y el imperialismo norteamericano cierra filas con Lula y rechaza esta tentativa golpista, bueno, con estos detalles también que aportaba Gabriel, contra la maniobra de Bolsonaro. Ahora, la tentativa golpista fue clara, explícita y contundente, y es lo que se está juzgando ahora. También Jair Bolsonaro tiene una condena por fake news, la distribución de fake news, noticias falsas, etc. Entonces sale Trump. Y está inhabilitado para ser candidato. Está inhabilitado hasta el 2030. Claro, a ser candidato justamente por la distribución esta de noticias falsas. Ahora, como decíamos recién, Brasil tiene superávit fiscal con Estados Unidos. No, comercial. Déficit comercial. Estados mejor dicho. Unidos tiene superávit comercial con Brasil. Tiene déficit. Exacto. Por ejemplo, Brasil, que le vende petróleo, hierro, acero, café. Lo de café es importante porque es uno de los 3 principales proveedores de café de Estados Unidos. Ahora, para Brasil representa solo el 12% de las exportaciones de Brasil. El principal socio, es cierto que Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, pero el principal socio comercial es China. Sí. Ahora, Brasil tiene otra cintura para manejar un eventual recrudecimiento de la guerra o la crisis comercial con Estados Unidos, porque, por ejemplo, a diferencia de México exporta el 80% de lo que exporta va a Estados Unidos. Si le cierran el comercio con Estados Unidos, ¿a dónde metes el 80%? Claro. El 12% tiene la posibilidad de diversificar sus exportaciones, aunque naturalmente va a significar un ruido, un conflicto económico. Ahora, Lula dijo que hace poquito se aprobó en el Congreso brasilero la ley de reciprocidad económica, que bueno, por cada punto que me aumentás, retribuyo con puntos aranceles al comercio norteamericano. En ese caso, por eso decía lo del café, que va a redundar en un aumento del café, por ejemplo, en Norteamérica. Ahora, esto en principio hay que ver cómo repercute al interior de Brasil. En principio, Lula a esto le viene bien porque aparece como una pose
antiimperialista, es decir, diciendo, bueno, acá vamos a defender la soberanía, no tiene por qué un país una potencia tener una injerencia, esto va por el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, ahí es donde se tiene que resolver. Y si uno ve qué es lo que ha pasado con la injerencia o los choques de Trump con otros presidentes, por ejemplo, con el caso de Sheinbaum o con el caso de Mark Carney de Canadá, en los choques que han tenido con Trump se han ido para arriba en la imagen popular. Porque se fortalecieron políticamente. Es cierto también que se devaluó el real, ¿no? Es decir, también en ese choque ni en esa guerra comercial hay una devaluación, lo cual pues, también puede repercutir en la Argentina. Es decir, que la Argentina no queda al margen de un choque comercial de este tipo. Finalmente, el principal socio comercial de Argentina es Brasil. Siempre se dice, ¿no?, que si Brasil estornuda, la Argentina se resfría. Con lo cual, un choque comercial ahí entre Brasil y Estados Unidos puede tener coletazos también para la Argentina. Y Trump también mira el problema de los BRICS. Nosotros lo mencionamos la semana pasada. Sí, algunos interpretan esto como una sanción a Brasil. Sí, y a los BRICS más en general. Por elevación a China. Claro. Es decir, por la cumbre esta de los BRICS. Por la cumbre de los BRICS de la semana pasada, donde insistió Lula en la necesidad de la creación de una moneda propia de los BRICS para reemplazar al dólar como moneda de comercio internacional, que naturalmente es la moneda hegemónica en el comercio internacional. Sí, lo cual le da, para Estados Unidos, creo que es el punto, es pegar la base de flotación del imperialismo norteamericano. Claro. Porque vos podés perder un poco de productividad, podés perder esto, pero tenés la moneda. Tenés la moneda. Si eso lo perdés, es difícil que los BRICS armen una moneda de todos los BRICS, pero puede haber acuerdos internos en el cual prescinden del dólar. Entonces vos podés comerciar con China en otros términos. En yuanes, claro. Y vas armando un esquema que vas prescindiendo, digamos, progresivamente del dólar. Sin una moneda alternativa, al menos en términos comerciales, capaz no en términos de ahorro para los bancos centrales, de reserva. Y es un golpe. Por eso creo que es una... Por eso, cuando se terminaron los BRICS, lo que anunció Trump era que planeaba aplicar un arancel del 10% a los miembros de los BRICS. Es decir, que ya no hay un problema comercial. Dice, bueno, vos estás en un bloque alternativo a un bloque liderado por Estados Unidos, arancel del 10%. Lo querés meter en cana a mi socio político que es Bolsonaro, arancel del 50%. Es una injerencia de orden política explícita. Claro, te disciplino con los aranceles. De hecho, dijo Trump, los BRICS fueron creados para hacernos daño, fueron creados para degradar nuestro dólar y tomar nuestro dólar, eliminarlo como estándar, ¿no? Las declaraciones de Trump en torno a los BRICS. Esto es lo que llevó naturalmente a un retroceso del real. Y pues está el caso de Bolsonaro, que algunos dicen, ojo, esto no, hay que ver hasta dónde le sirve. Porque ahora también el Supremo Tribunal queda presionado a tener que condenar a Bolsonaro, porque si no lo condena dice, bueno, escúchame, ustedes son marionetas de Trump. Incluso algunos dicen que podrían llegar a comunicarse para decirse que dejá no me defienda más porque esto es un quemo. Bueno, habrá que verlo. Pero el problema de los aranceles... Pero también hay otras ideas que dicen que tipo se puede exiliar en Estados Unidos y empieza una campaña de hostigamiento golpista, porque las imágenes populares van y vienen y si vos chocás con Estados Unidos implica mucho. Claro. Implica un ataque internacional, aparte es un choque con la OTAN. Hay que ver hasta dónde quiere. Lula no es un tipo que tampoco creo que quiera chocar demasiado. Y me parece que acá hay una línea golpista que empezó. Mira, cuando asume Trump, lo primero que hace es amenaza con invadir Panamá. O sea, digamos, Brasil no es Panamá. Sí, quedarse con el Golfo de México. Por eso, Brasil no es Panamá. Quedarse con Groenlandia, Panamá. Por eso, son planteamientos golpistas. Él está defendiendo como un golpista. O sea, claro. Él defiende un golpista directamente. Y aparte dice la justicia que no puede intervenir. Entonces, creo que... Y puede esto chocar, me parece también, dentro del Mercosur. Por eso hablamos también del Mercosur la semana pasada, ¿fue, no? Sí. ¿Cómo es el Mercosur en el cual vos tenés un arancel común, pero Estados Unidos le pone el 50% a uno de tus países y no al otro? Es raro.
Sí, sí. A Milei queriendo, digamos, acostarse directamente con Trump y el otro chocando. Es decir, esto va a agravar la crisis interna del Mercosur. Porque aparte, cuando nosotros discutimos el Mercosur la vez pasada, no fue una reunión anti-yankee la Mercosur. Incluso discutieron una cantidad de productos Claro, que cada país podía reservarse por una negociación con Estados Unidos de manera tal que eso evite un incremento de los aranceles. Es decir, que hicieron un gesto a Estados Unidos para tener margen de negociación. Sí, y Lula habilitó ese gesto. Claro, habilitó. Y los tipos no importa, quieren el alineamiento completo. Y está muy bien lo que decías antes, en el sentido de que todo de conjunto está inscripto en contra China. Fue lo que discutimos en su programa en su momento. La línea de alinear, valga la redundancia, a América Latina como patrio trasero de los yanquis. Y Brasil tiene mucho acuerdo con Rusia también. Sí, fundamentalmente por la exportación agraria. E importa mucho de Rusia todo lo que tiene que ver con insumo del agro. Insumo del agro. Por eso, en general, se hizo bastante el gil con la guerra de Ucrania-Rusia. Incluido Bolsonaro. Y aparte, Bolsonaro tiene un problema que tiene una base agraria. Y es pro-yanqui, pero la base agraria le exporta a China, no le exporta a... Claro. Importa de Rusia. Importa de Rusia. ¿Cómo se llaman los...? Ay, no me sale la palabra. Los tipos de insumos. Agroquímicos. Sí. Bueno, todo eso viene de Rusia. Hay una dependencia grande. Entonces también es en el medio de una crisis en el cual, ojo que la guerra de Ucrania está todo repodrida. Un día que tenemos que volver a hacerla, pero está repodrido lo de Ucrania. Sí, estamos discutiendo si tocamos este tema, tocamos lo de la guerra de Ucrania, porque toda la semana la noticia es que este fue el peor ataque desde que comenzó la guerra. Sí. Es decir, que lejos de haber terminado, se está recrudeciendo la guerra. Entonces el mundo es un quilombo y América Latina, los yanquis la quieren completamente alineada. Disciplinar. Y les cuesta. Y cuesta. Y Brasil es el gigante latinoamericano. Claro. Es el principal país industrial, la principal economía. Tiene mucha importancia. Y bueno, hizo un forro. Salió otro día, creo que The Economy sacó acá Infobae, un artículo sobre cómo son las negociaciones militares con Gran Bretaña. Ah, sí, es un artículo de The Economy que salió el jueves. Amparado en Estados Unidos, con vistas en las Malvinas y especialmente la Antártida. Preocupados por la base en Ushuaia. La base de Chile y toda la historia. Pero como todas las armas que está comprando Argentina, que son bastantes, tienen finalmente un visto bueno de Inglaterra, pero todo armado por Estados Unidos, pero con la finalidad de reforzar una presencia de la OTAN, porque finalmente Estados Unidos y Inglaterra son la OTAN, de la OTAN del Atlántico Sur. Creo que en un principio se tuvo que comprar unos aviones que no tenían materiales británicos. Los aviones que compró Argentina ahora son viejos. Por ejemplo, los F-16 nuevos, el asiento que es para eyectarse es británico. Es británico. Y entonces hay derecho a veto. Hay derecho a veto de los países que tienen componentes en el avión. Entonces fueron a comprar unos viejos que no tienen ese asiento. Con la contra que son viejos. Claro. O sea, son aviones viejos. Pero entonces aparece ahora toda una cantidad de material militar que Gran Bretaña admite vender a Argentina, por más que tenga un litigio por Malvinas, con muchas dudas, porque mañana viene otro, mañana gobernamos nosotros. Y los aviones están ahí. O sea, claro. Si el avión queda, ¿viste? Vos decís, hoy está Milei, mañana no está Milei, y el país es el país. Entonces, bueno, puedes decir, a Milei le venderían submarinos nucleares, pero... Sí, mañana pierde... patrimonio del Estado argentino. Lógico, y mañana, yo qué sé... Solo submarinos bloquear el nombre del gobierno soviético argentino. Claro. Y recuperamos Malvinas. Sí, obvio. Bueno, hay que seguirlo de cerca esto porque puede traer, y insisto, pueden tener impacto, es decir, el impacto que puede tener en Brasil puede tener también impacto en la economía argentina. Coletazos. Bueno, hay que dar los premios. Las 14 toneladas, antes que nos olvidemos, suscríbanse, activen la campanita, difundan, suscriban, pongan plata. A ustedes 14 toneladas. Sí, al que no se suscribe lo nominamos. ¿A quién tenemos? Bueno, varios tenemos. 3. Sí. Sí, pues, con la inflación que hay, puede ser 4. No, una es Arrieta, que es esta personaje... Antonini Arrieta. Sí, no es la diputada, la que rompió con el bloque libertario, sino que es
No era el patito. No. Es como la Antonini Wilson de Milei, podríamos decir. El personaje que apareció con las valijas, que ahora aparecieron nuevas imágenes y volvió el tema a estar en el centro de la discusión. En un caso que parece bastante escandaloso porque, bueno, ya Adorni cometiendo un furcio diciendo que las valijas, no hay valijas con plata, nadie había dicho que había plata. Solo Merca, compadre. Claro, como que cada vez la cosa aparece más comprometida. Bueno, igual se vino con un avión privado de Estados Unidos. Sí, bueno, muy vinculada a la CIDE y a la derecha trampista. Todo muy espurio. Qué impunidad, ¿no? Sí. Y aparte, ¿cuánto sale un avión privado de Estados Unidos para venir acá? Que aparte lo dejaron 7 días estacionado para irse a Francia. Y todo el mundo dice, ¿cómo vas a venir a...? Si vos querés ir a Francia, no hace falta pasar por Argentina. Claro. Sí. Entonces, dejó el avión cerrado una semana ahí, que tenés que pagar hangar. No es que el avión lo dejás en la calle, ¿viste? Y sí, estacionado en doble fila. Es un negocio... Ostentando que derrochan la única pasajera. Sí. VIP. Te puedes tomar un avión de línea y pagás un asiento de esos los caros. Sí, pero no podía traer la valija. Bueno. ¿Quién más? Es ropa. Bueno, después dijimos de también nominar a Sturzenegger, que fue noticia porque, bueno, se le terminaron las facultades delegadas. En el medio hizo todo el daño que podía hacer, con vaciamiento y cierre de distintos organismos. Bueno, lo vimos con el INTI, el INTA, el Instituto Nacional del Teatro. Bueno, cualquier cantidad, no nos daría el tiempo para mencionar todos, pero uno de los últimos, incluso el Instituto Nacional del Cáncer, que ya de por sí es brutal, pero que refuerza una política que el gobierno de Javier Milei hace más de 1 año y medio que viene llevando a cabo. Por ejemplo, la no provisión de medicamentos oncológicos, y de hecho una triste noticia que tuvo repercusión esta semana que pasó es el fallecimiento de... Una música, ¿no? Sí, Araceli Julio, se me había ido el nombre, que bueno, ella había hecho videos denunciando su situación, que estaba padeciendo un cáncer metástico y denunciando en su momento, como activista, que no estaban recibiendo los medicamentos oncológicos. Claro, que salen 10 millones, 5 millones de cada dosis, creo que eran 2 o 3 semanas. Cada 21 días. Cada 21 días. Sí. Claro, solamente lo puede pagar un Estado. Porque, sí, completamente inaccesible. O un millonario, no sé, un burgués. Sí, pero es mucha plata para todos. Mucha plata. Sí. Bueno, y Sturzenegger ahora, digamos, profundizando esta línea, anuncia hasta el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, es como demasiado fuerte, ya un complemento hasta simbólico de una política de hecho. Ya se está ganando ya 14 sí. ¿Y a quién más? ¿Habíamos dicho uno más? Y habíamos dicho el Gordo Dan. El Gordo Dan, sí, por los tanques. Prolífico en las redes sociales. Pero vamos contra Sturzenegger, ¿no? Sí. Ahora viene, podemos seguir con atención. Viene la de Derecha Fest en Córdoba. No lo había visto eso. Va a estar la el Derecha Fest. Está esta gente, ¿cómo se llama? Agustín Laje, el otro. Márquez. No. Un imbécil que otra vez me tocó estar en La Nación Más, que supuestamente hace cine. Sí, uno que se parece al de Volver al Futuro. Uno canoso. Sí. Que se sentó ahí. Yo digo, ¿quién es este señor? Me hizo insultar también. Y va a estar Gordon y son los que dijeron que hay que prender fuego el Congreso. Sí. Tirar de bombas. Hacían videitos que salía ¿Lo vieron los videitos? No. De un submarino nuclear que salía el misil y le tiraban al Congreso. Ellos se reservan para sí mismos el derecho a la metáfora. Claro. Sí, que no aceptan para todo lo demás. Claro, ¿viste? Bueno. Están dando ideas de qué hacer con la Derecha Fest. Vamos con las 14 toneladas para Sturzenegger. Sí, Sturzenegger y bueno, y vamos a seguir apoyando la lucha del INTI y del INTA, que también están ahí en pie de batalla. El 17... Todos al Garra. Plaza de Mayo. El Garrahan. Con todo. Con todo. Nos vemos. Adiós.